Bueno, después de la impresión de la primera tanda de piezas, pues esto es lo que tenemos un poco en la pantalla. Vamos a revisarlo. En primer lugar, tenemos las dos piezas principales del proyecto y como podemos observar, ahora en cuanto a la pantalla de enfoque, pues se ha impreso las piezas con la estructura de soporte que veíamos en los vídeos anteriores. Voy a mover bastante las piezas, con lo cual verás que la cámara en un momento dado pues enfoca y reenfoca las veces que haga falta. Bien, estas son las piezas principales, por tanto puedes ver incluso que por esta zona interior se ven cada una de las capas de impresión. Repasando un poco lo impreso, pues observamos cómo tenemos el hueco de la rueda, observamos cómo tenemos cada uno de los compartimentos que habíamos diseñado anteriormente. Tenemos el hueco para el servo con las plaquitas que habíamos puesto en la última fase del diseño. Tenemos también los agujeros hechos con booleanas para que pasen los cables correctamente. Y por supuesto en la parte superior tenemos también el hueco para introducir la placa de Arduino. Así que, bueno, por esta parte fantástico. Diría que la impresión ha dado menos sorpresas de lo que cabía esperar, pero no cantemos victoria hasta que el producto no esté completamente montado. Bueno, dejo esta pieza por aquí. Voy a mover el ratón fuera de la pantalla. Vale. Vamos con la pieza asimétrica. Por tanto, en la pieza asimétrica observamos pues exactamente lo mismo, pero con la pieza contraria. Observamos para estas dos piezas que tenemos pues estructuras de soporte por una parte, a ver si se puede ver, por una parte aquí, donde iría el ultrasonidos, por otra parte, por supuesto, en toda esta zona, toda esta estructura es la que a continuación vamos a tener que empezar a retirar, y por otra parte, la pieza estructuralmente, como podemos ver en la pantalla, pues es gemela a la pieza anterior, pero con su evidente simetría. En este caso, la gracia es ver cómo, pues bueno, se han impreso también las estructuras de soporte, que es son las que ahora a continuación vamos a retirar. Esto en cuanto a las piezas principales, que son las que habíamos visto en el vídeo anterior cómo se imprimían. Luego tenemos las ruedas grandes del proyecto. Aquí tenemos las ruedas impresas desde la parte inferior, a ver si la cámara enfoca. Bien, impresas desde la parte inferior, como te decía, por tanto, toda la parte, digamos, de la rueda es la que ha aparecido con la estructura. Una estructura que ahora, evidentemente, en un momento empezaremos a retirar. Aquí tenemos, aquí lo puedes ver, la estructura, ahí lo puedes ver, de hecho, fenomenal, la estructura que se ha generado para poder imprimir correctamente toda esta parte de la rueda. Con lo cual, pues bueno, aquí tienes la rueda grande. Bien, por aquí, bueno, tenemos otra copia de la rueda, evidentemente, se ha impreso exactamente igual. Aquí tenemos la estructura, vamos a girar la estructura para que la puedas ver. Este es otro ejemplo de la estructura. Bien, y bueno, esta es la parte de delante sobre la cual operaremos. Creo que se puede ver en la pantalla como todavía hay muchos hilitos. Aparecen muchos hilitos que son restos de los carriles que ha ido dibujando la máquina. Con lo cual, fenomenal. Aquí tenemos la segunda rueda grande. En cuanto a otras piezas, la que menos dificultad probablemente ha revestido es la rueda pequeña. Cierto es que, pues muy probablemente hemos perdido detalles tales como, por ejemplo, a ver si la puedo acercar a la cámara y que se enfoque, porque creo que seguirá enfocando. Ahí estamos. Ahí. Bien, esta es la rueda pequeña. Fíjate que la hemos impreso pues con una calidad muy rápida y por tanto podemos ver que el agujero no es perfecto, el exterior de la rueda no es perfecto, pero ¿qué más da? Porque realmente para la función que va a cumplir esta rueda no necesitamos más precisión. Fijémonos que este eje de la rueda, recordamos que es el que va a entrar en estas partes, ahí lo tenemos, ahí,
de los ensamblajes. Así que podemos comprobar que comparando el radio con el radio de la rueda, incluso si coloco ya la rueda en el sitio, pues vamos a poder ver cómo van a cuadrar perfectamente. Por tanto, por esa parte, bien. Ese es un punto que recuerdas que durante el diseño de la pieza pues me ha llegado a preocupar y sin embargo en este punto concreto la impresión se ha portado bastante bien. Eso no quiere decir que todo haya salido bien, porque hay algunas cosas que han dado sorpresa y por supuesto hay algunas cosas que todavía en la fase siguiente, en la fase de montaje, nos darán sorpresas. Bueno, en la fase de impresión, lo primero que tengo que decir es que esto que tenemos aquí era en principio la tapa. De hecho, parece que está incluso partida. Bien, el problema de la tapa es que la envié en un primer momento a impresión con muy poco grosor, con un grosor inferior al grosor soportado por la impresora 3D Whitbox, que en este caso es un grosor de 1.2 milímetros, y por tanto lo que ha ocurrido es esto, y es que si te fijas, te puedes fijar en toda esta zona de aquí, prácticamente la impresión podemos considerar que ha fallado. Esto quiere decir que la máquina ha intentado imprimir la pieza, pero ha fallado y de hecho cuando estaba llegando a esta parte de aquí, ya a esta parte, digamos, de los sensores, ya prácticamente estaba fallando del todo. Pero bueno, en todo caso, tengo la pieza aquí. Esa tarde se ha enviado a imprimir una versión más gruesa de esa pieza, por tanto, en principio para mañana por la mañana estará ya impresa, con lo cual, pues bueno, esta pieza que ha salido mal, ¿vale? La tendré bien impresa. Por cierto, notar un poco el que veáis la estructura y el límite de caras colgantes del cual hemos hablado tanto anteriormente. Y un poco pues el que veáis que en el momento en el que el programa calcula estas caras de aquí, con respecto a la horizontal, pues lo que hace es crear esa estructura de soporte porque el programa piensa que la superficie no se va a poder soportar sola. Ahora bien, para con lo que son las especificaciones de la máquina, a partir de un cierto ángulo, pues la máquina dice, bueno, yo creo que a partir de ahí te puedes apañar y la cara puede crecer sin necesidad de soporte. Muy bien, estas son, por tanto, las piezas que se han imprimido en esta primera tanda de impresión. Como ya te digo, a falta de esa repetición de la pieza de la tapa, por tanto, podríamos decir que el proceso de impresión, en principio, parece que ha sido a falta de sorpresas que nos quedan por descubrir, que ahora verás que las piezas nos aguardan unas cuantas sorpresas en la siguiente unidad didáctica. En el montaje verás cuáles son, pero a falta de descubrir esas sorpresas, podemos ver que la impresión ha salido bastante bien a la primera y podemos un poco, pues lo que yo diría que es una de las partes más interesantes del curso, que es el ver, por ejemplo, en esta pieza que tienes aquí, pues cómo ese diseño 3D en un programa 3D, como en este caso ha sido Blender, pues ya lo tienes aquí convertido a una pieza real. Y de hecho, pues bueno, incluso el hecho de que Blender en principio desde un punto de vista del CAD más purista no se considera una herramienta CAD, pero fíjate como en este caso, pues nos ha servido para crear una pieza que además mezcla esa componente geométrica y esa componente orgánica y lo mezcla perfectamente dentro de una misma pieza, ¿vale? Por tanto, pues desde ese punto de vista, hasta este punto, esta fase del diseño y de la impresión ha sido un éxito. Claro, ahora nos queda limpiar las piezas, nos queda empezar a ensamblarlas y ver si en ese momento crucial y delicado en el que unimos las partes físicas con las partes electrónicas, pues a ver si todo cuadra perfectamente o si no cuadra y si no cuadra, pues qué podemos hacer para según qué problemas aparezcan. Vamos a parar este vídeo y